Muchas personas creen que el narcisismo tiene un rostro y un género. Cuando oímos narcisista, la imagen que surge casi siempre es la de un hombre, una figura de poder, fría y calculadora, que controla espacios, conversaciones y personas. Esa imagen está tan instalada en nuestra cultura que la damos por hecha, la repetimos, la usamos como atajo para identificar el peligro. Pero hay algo que casi nadie te dice y que cambia por completo cómo ves estas dinámicas. Si te fijas solo en el género, te quedas ciega ante patrones de manipulación que están justo frente a ti. No porque el narcisismo no exista en los hombres, existe, sino porque también aparece en mujeres disfrazado de otra cosa. Puede parecer sensibilidad, amor, intensidad emocional, y así se vuelve difícil de reconocer. Para Carl Jung, el narcisismo no es una cuestión de sexo, es una patología del ego, un divorcio de lo que él llamó la sombra. Es un patrón humano universal, presente en todas las culturas y épocas. Hoy vamos a decodificar cómo la sombra explica por qué tanto hombres como mujeres pueden destruir vidas de maneras equivalentes, máscaras distintas, el mismo vacío interno. Si estás cansada de explicaciones superficiales y quieres entender la mecánica real del comportamiento tóxico que viviste o estás viviendo, este video es para ti. Al final, no solo entenderás al otro, tendrás una razón propia y profunda para decirme, me elijo a mí. Para entender al narcisista, cualquiera que sea su género, necesitamos entrar en lo que Jung llamó la sombra. Antes de que esa palabra te evoque algo oscuro o malvado, detente. La sombra no es el mal ni un monstruo que solo tienen los demás. Es tuya, es mía, es de todos. Jung la describió como el depósito de todo aquello que, desde niños, aprendimos que no era seguro mostrar. La rabia que nos enseñaron a tragarnos, la necesidad que nos llamaron dependencia, el orgullo que fue humillado hasta hacerse vergüenza, la tristeza que nos dijeron que exagerábamos, la ambición que tacharon de arrogancia. Nada de eso desaparece. Se guarda en el sótano de la psique, y aquí está lo que cambia la mirada. Lo que va a la sombra no muere. Actúa, lo hace desde abajo, sin avisar, de formas que muchas veces no reconocemos como nuestras porque juramos haber superado aquello que nos marcó. Jung dijo que la sombra constituye gran parte de nosotros, y que en ella hay un valor inmenso, porque además de las partes rechazadas, alberga potenciales que nunca nos permitieron desarrollar. Pero si la sombra no se integra, termina gobernando desde la oscuridad. Todos tenemos sombra. La diferencia no es tenerla o no, es la relación que cada uno construye con ella. Y aquí entra el narcisista. El narcisista no es quien posee una sombra amplia, es quien se divorció de la suya. Creó una identidad rígida e idealizada que no admite contradicciones. Decir me equivoqué, tengo miedo o te necesito pondría en peligro esa arquitectura interna, así que no puede permitírselas. ¿Qué hace entonces con la inseguridad, la vergüenza o el miedo al abandono que no admite? Lo proyecta, traslada su propia suciedad interna a otro. Y de repente tú eres el problema, el inestable, el exagerado, el que siempre arruina todo. Jung llamó a esto proyección de la sombra. Es el motor invisible del comportamiento narcisista, sin importar quién lo ejerza. Cuando alguien no se hace cargo de su mundo interno, lo deposita en el tuyo. Y si en ti hay sombra sin trabajar, dudas sobre ti misma, la creencia de que el conflicto siempre es tu culpa, esa proyección encuentra terreno fértil y se instala. Ahora, es posible que en este punto estés pensando, pero sí existen diferencias, ¿no? El narcisista hombre y la narcisista mujer no actúan igual, no se expresan igual, no usan las mismas estrategias. Y tienes razón, las máscaras son distintas,
Las formas de expresión son distintas. El vocabulario del daño es distinto, pero el núcleo, el vacío que está debajo de todo, es idéntico. Veamos qué es lo que no cambia, lo que permanece constante independientemente del género, la cultura, la edad o el nivel socioeconómico. La ausencia de empatía real. No la empatía performática que aparece cuando les conviene, cuando hay audiencia, cuando necesitan quedar bien, sino la empatía genuina, la que te permite sentir al otro como un ser separado de ti, con su propio dolor, sus propias necesidades, su propia realidad. Esa empatía no existe, o existe de manera tan superficial que se evaporiza en el momento en que entra en conflicto con sus propias necesidades. La necesidad constante de suministro. Jung hablaría del ego que necesita ser alimentado permanentemente desde afuera, porque por dentro hay un vacío que no se puede sostener solo. Atención, admiración, validación, control. Si no lo obtienen de una forma, lo buscan de otra. Y si no lo obtienen de ti, van a encontrar la manera de tomarlo. El terror profundo al abandono, que raramente se expresa como miedo, que casi siempre se expresa como control, como manipulación, como ataques anticipados. Porque abandonar primero duele menos que ser abandonado. Destruir primero da la ilusión de que uno tiene el poder, la incapacidad de tolerar la crítica sin convertirla en una guerra. Cualquier señalamiento, por más pequeño y razonable que sea, activa una respuesta desproporcionada. Porque la crítica amenaza la imagen, y la imagen es lo único que tienen. La tendencia a convertir la intimidad en campo de batalla, porque la intimidad real requiere vulnerabilidad, y la vulnerabilidad es exactamente lo que más temen. Ese núcleo no tiene género, es una herida de alma. Lo que cambia es el idioma que la sombra aprendió a hablar. En el patrón masculino, la sombra suele expresarse a través de la grandiosidad, de la necesidad de ocupar y controlar el espacio físico, emocional, económico, del silencio punitivo que te deja caminando sobre cáscaras de huevo sin saber exactamente qué hiciste mal, de la rabia que estalla y después es minimizada, como si tú hubieras inventado la intensidad de lo que viviste, de la necesidad de ser el centro, la autoridad, la referencia de todo. Es visible. Es ruidoso. Es lo que el estereotipo reconoce. Y precisamente porque lo reconocemos, podemos nombrarlo más rápido, podemos alejarnos con más claridad, podemos validarnos más fácilmente cuando decimos, esto me hizo daño. Pero en el patrón femenino, la sombra aprendió un idioma mucho más sutilmente destructivo, un idioma que nuestra cultura no solo no castiga, sino que a veces premia. El victimismo crónico que nunca se resuelve, que siempre necesita más contención, más comprensión, más paciencia. La culpa que ella te hace sentir antes de que entiendas siquiera qué pasó. El llanto que aparece en el momento exacto en que tú estabas a punto de poner un límite. El silencio que castiga más que cualquier palabra porque te deja solo con tu propia mente, interpretando, dudando, buscando la forma de reparar algo que ni siquiera sabes si rompiste. La manipulación emocional que se viste de sensibilidad. El control que se disfraza de cuidado. La dependencia que se presenta como amor profundo. La posesividad que se llama devoción. Y porque ese lenguaje es más suave, más social, más parecido a lo que nos enseñaron que es el amor, no lo reconocemos como daño. Lo procesamos como intensidad, como una relación complicada, como alguien que simplemente nos ama demasiado. Jung nos enseñó que donde hay proyección intensa, donde alguien consistentemente te convierte en el villano de su historia, en el culpable de su dolor, en el responsable de lo que nunca va a mejorar, ahí está la sombra actuando. Sin importar si la voz es grave o aguda,
sin importar si el perfume es masculino o femenino. Si te enfocas solo en el género, te quedas ciega ante el peligro que no encaja en el estereotipo. Y esa ceguera tiene un precio muy alto. La protección real empieza cuando aprendes a leer la dinámica y no el personaje. Antes de hablar de la salida, necesitamos hablar de algo que pocas personas están dispuestas a examinar con honestidad. Y es esto: ¿por qué nos quedamos? No como una pregunta de juicio, no como una insinuación de que algo estuvo mal en ti, sino como una pregunta genuinamente junguiana, que mira hacia adentro con la misma lucidez con la que acabamos de mirar hacia afuera. Porque Jung tenía una respuesta. Y esa respuesta no te culpa, pero sí te da una responsabilidad que, bien entendida, es en realidad un regalo enorme. Él diría que nos quedamos porque algo en nuestra propia sombra resonó con algo en la sombra del otro. No porque seamos masoquistas, no porque seamos débiles, no porque no merezcamos algo mejor, sino porque cargamos creencias, heridas y patrones no trabajados que hicieron que esa dinámica se sintiera conocida. Y lo conocido, aunque duela, se siente como hogar. Quizás tu sombra carga la creencia de que el amor se gana con esfuerzo, que si no estás sufriendo un poco, no es amor de verdad, que tú eres la que tiene que adaptarse, la que tiene que ceder, la que tiene que entender más, tolerar más, esperar más. Quizás carga la convicción de que eres demasiado sensible, demasiado intensa, demasiado exigente, y que por eso necesitas a alguien que te aguante, aunque ese alguien también te lastime. Quizás carga el miedo antiguo al abandono, que es exactamente lo que el narcisista activa en ti una y otra vez, manteniéndote en un estado de alerta constante donde tu única preocupación se convierte en no perderlo, en no hacer nada que lo aleje, en ser suficiente. Esas creencias no son tuyas por elección. Llegaron antes de que tuvieras palabras para cuestionarlas, pero ahora sí tienes palabras. Ahora sí tienes la capacidad de mirarlas. Y ese es exactamente el trabajo que Jung propone. No entender al otro hasta el agotamiento. No encontrar la explicación perfecta para su comportamiento. No esperar el cierre que ellos nunca van a darte, sino iluminar tu propia sombra. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Jung no propone que cures al narcisista, no propone que comprendas la herida de infancia que los llevó a ser quienes son hasta el punto de justificar el daño que te hicieron. No propone que esperes, que intentes más, que seas suficientemente paciente para que algo cambie. Jung propone que ilumines tu propia sombra, porque mientras estás intentando entender por qué él hace lo que hace, o por qué ella actúa de esa forma, estás mirando hacia afuera. Y el trabajo de sanación, el único trabajo que transforma de verdad, de manera irreversible, es un trabajo hacia adentro. Pregúntate, ¿qué en mi propia sombra hizo que este patrón fuera invisible para mí durante tanto tiempo? ¿Qué creencias sobre el amor, sobre mí misma, sobre lo que merezco, permitieron que esta dinámica se instalara y se quedara? Eso no es culparte, es exactamente lo contrario, es devolverte el poder. Porque si el patrón entró por una herida tuya, entonces trabajar esa herida te protege. No solo de esta persona, sino del patrón completo, en cualquiera de sus formas, con cualquiera de sus máscaras, en cualquier relación futura. Jung llamó a este proceso individuación. El camino hacia convertirte en una persona entera, integrada, que conoce su sombra y por eso no la teme, que reconoce sus heridas y por eso no las deja gobernar sus decisiones sin su consentimiento. La individuación no es un proceso rápido, no es lineal. Hay momentos en que duele más que la relación que estás intentando dejar atrás. Porque mirar hacia adentro con honestidad siempre duele un poco. Siempre hay algo ahí que preferiríamos no ver.
Pero hay algo que sucede en ese proceso que no tiene equivalente en ningún otro camino. Empiezas a necesitar menos que ellos admitan lo que hicieron, porque tu validación ya no depende de su confesión. Empiezas a esperar menos el cierre que nunca van a darte, porque encontraste el cierre dentro de ti. Dejas de preguntarte si fue tu culpa, porque entiendes con claridad lo que fue tuyo, lo que fue de ellos, y dónde estaba la frontera. Dejas de revivir la escena buscando una lógica que nunca va a existir, porque aceptaste que su comportamiento tiene una lógica que no tiene nada que ver contigo y que nunca la tuvo. Y en ese momento, que no llega de golpe sino poco a poco, en capas, como todo lo que es verdadero, ocurre algo que ninguna explicación sobre el narcisismo puede darte por sí sola. Te eliges a ti misma. No como un acto de rabia, no como venganza, no como una declaración que necesitas que ellos escuchen, como soberanía, como el reconocimiento tranquilo, firme y completamente tuyo de que tu vida, tu energía, tu atención y tu amor son recursos que tú decides dónde invertir y que decidiste invertirlos en alguien que los merece, en alguien que puede recibirlos sin destruirlos. En ti. Ese es el final del ciclo que Jung describía cuando hablaba de integrar la sombra, no la perfección, no la ausencia de heridas, sino la capacidad de mirarte completa, con tus luces y tus sombras, y elegirte de todas formas. El narcisismo no tiene género, tiene una estructura, tiene un patrón, tiene un mecanismo que funciona de la misma manera independientemente de quién lo use, con qué voz lo diga, con qué cara lo presente. Y ahora tú sabes cómo reconocerlo, no por la apariencia, no por el estereotipo, sino por la dinámica que deja siempre los mismos rastros. La proyección, el vaciamiento, la confusión, la sensación de que algo no cierra aunque no puedas explicar exactamente qué. Ves la máscara y ya no confundes el personaje con el patrón. Si este video movió algo en ti, si algo aquí le dio nombre a una experiencia que llevabas tiempo intentando entender, quiero saberlo. En los comentarios escribe solamente esto: yo veo el patrón, no la máscara. Esa frase es tuya. Es el inicio de algo diferente. Hasta el próximo video y hasta entonces, elígete.